segunda parte de evitando la pobreza. Porque aunque estamos viviendo en un momento con cientos de miles de nuevos desempleos, eso no significa nunca que vivamos fuera de la bendición de Dios. Seguimos estando bendecidos por Dios y será una oportunidad que tendrán muchísimas personas de ver la bendición de Él y que prospere el trabajo de sus manos. Así que en la anterior enseñanza hablamos un poco de la pereza, de cómo nos trae pobreza, de cómo las personas desperdician, despilfarran los bienes, etcétera. ¿Qué es lo que quiero decir? Es, no pudimos evitar que esto viniera al planeta. Algunos no pudieron evitar el desempleo, pero todos podemos evitar empobrecer por otras razones. O sea, no tengo control de lo que no está en mis manos, pero de lo que está en mis manos debo ejercer un sabio control para poder seguir adelante. En Proverbios capítulo 6, verso 6, dice así: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, ojo acá, no tiene capitán, gobernador, ni señor, no tiene jefe la hormiga. Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la cosecha su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Hasta cuándo te levantarás de tu sueño? Como dijo alguien, si hay alguien que tiene sueños y nunca los ve cumplirse, es porque de plano está durmiendo mucho. ¿Hasta cuándo te levantarás de tu sueño? ¿Hasta cuándo vas a dormir? Ojo al 10. Un poco de sueño, un poco de dormitar, solo un poco, no es mucho, un poco. Ponga ahí poco, subráyalo, porque a veces nosotros despreciamos lo poco, ¿verdad? O menospreciamos el asunto que sea poco lo que se hace. Dice, un poco de sueño, no necesita mucho, solo un poco. Y un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Es decir, eso de cruzar los brazos por un poco, de dormir otro poco, de perecear un poco, que qué rico andar pereceando, eso lo único que hace es atraer como un imán gigantesco a la pobreza. Y dice aquí que te puede sorprender como un hombre armado, o sea, un asaltante. ¿Qué quiere decir eso? Que no te puedes dormir en tus laureles, no porque ya tienes un poco de ahorro, no porque ya llenaste el presupuesto. Entonces a descansar por aquí, a descansar por allá, porque de pronto dice que la pobreza vendrá como un hombre armado y todo lo que hiciste, quizás de forma diligente, se pierde por estar pensando, no, si solo es un poquito, solo es un poco de tiempo y si no es mucho. ¿Tú sabes que se necesitan solo 21 días para quebrantar un buen hábito? Como también 21 días para reemplazar un hábito o para crear uno nuevo, sea bueno o sea malo. Y ya pasaron más de 21 días en esta pandemia. Ya existen nuevos hábitos en las personas. ¿Qué tal el hábito de que como reciben clase los niños desde la casa, ya no, pues no se van a poner el uniforme, o si no usan el uniforme, entonces una pijama, entonces como ya los hábitos ya se metieron. Y nosotros como padres de familia decidimos cuál va a ser el nuevo hábito que nuestra gente va a practicar. ¿Por qué tú crees que hemos hecho todo esto en casa de Dios? Yo le digo a mi equipo, cuidado, nuestra gente regresa con malos hábitos. Tenemos que seguir adelante, que vean que nos estamos esforzando haciendo todo lo que hacemos, los grupos, los encuentros, la academia, las graduaciones, los lanzamientos, todo, las promesas de fe ensancha. Ya empezamos a planear Hechos 29. Sin estar pensando, de pronto en esa época ya nos van a dejar congregarnos presencialmente. Y si no, pues vamos a hacer como que si no, para que no te falte nada a ti. Porque ese es nuestro llamado. Así que ante esto tenemos que aprender algo. No puede ser que una hormiga termine siendo más sabia que los hijos de Dios que tenemos acceso a la mente de Cristo. Es penoso, es vergonzoso
levantar las manos a Dios para adorarlo y cruzarlas para no trabajar. Yuju, hasta un guavo iba aquí. Quiere decir que está pegando esa onda. Debemos ser diligentes. Yo no voy a decir algo, ser diligente o negligente no hace acepción de personas. Los principios de cómo trabajar y todo, no hace acepción de personas, de ninguno, ¿verdad? Y yo les he contado esto, que me recuerdo que un viernes fui a una vigilia de esas clásicas, que empieza a las 9 de la noche, termina a las 6 de la mañana. Yo no me quería perder nada. Puntual, el primer cántico había que estar ahí, ¿verdad? Y aquellas vigilias en que uno salta, danza, se acaban las calorías ya para la medianoche, uno ya está que no sabe ni qué pasó, porque se acabaron las calorías, ¿verdad? Y entonces termina la vigilia a 6 de la mañana y yo voy para mi casa cuando, ¡boom!, sin gasolina el carro. ¿Por qué no tenía gasolina el carro? Simplemente porque no seguí el consejo de ser diligente que incluso me dio mi pastor, aunque se lo oí después. Dije, ay, ahí estaba la clave. Él decía, nunca espere que el tanque de gasolina se vacíe. Cuando se gaste un cuarto de tanque, llene el cuarto de tanque, o medio tanque y lo vuelve a llenar. Ah, no, la belleza que iba a hablar hasta en lenguas esa noche, como yo en el Espíritu Santo, decidió que todavía por la gracia y la misericordia de Dios y los ángeles que me rodean, ese poco de gasolina iba a alcanzar. Pues no alcanzó. Y los ángeles creo que solo me observaron diciendo, la negligencia no hace acepción de personas. Ahí me tenía usted a las 6 de la mañana con un envase de plástico, con una manguera, yendo a una gasolinera a pie, caminando para regresar, para sacar la gasolina. Es horrible. ¿Qué necesidad hay de hacer eso? Si de todas maneras le tenía que echar gasolina. Pero miren, antes de ir a la gasolinera, reprendí a Satanás, al diablo de escasez de gasolina, a la escasez de combustible. Reprendí, hablé en lenguas, canté, le di vuelta al carro y no arrancó. Porque esos principios no tienen que ver con cuánto reprendas y qué batalla espiritual juegas. Eso tiene que ver con ser diligente o negligente. Proverbios 10:4 dice, la mano negligente empobrece. No importa de quién sea esa mano, si es del jefe, del trabajador, del socio mayoritario, del minoritario. No importa si es la mano de quien sea. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega o cosecha es hijo que avergüenza. La versión, en otra versión, la traducción al lenguaje actual dice, si no trabajas te quedas pobre, si trabajas te vuelves rico. El que es precavido guarda comida durante el verano, el que duerme durante la cosecha termina en la vergüenza. Wow, eso merece hasta un traguito de té. Diligente, como les dije la otra vez, significa afinado en lo que hace. Trabaja fino, estricto, decidido y visionario. Eso es lo que es un diligente. Se lo repito, afinado en lo que hace. Escríbanlo. Ya está siendo negligente en aprender, escríbenlo. Afinado en lo que hace, estricto, decidido y visionario. ¿Qué significa abundancia? Porque el pensamiento del diligente tiende a la abundancia. Preeminencia, utilidad, superioridad. Existe gente muy buena ejecutando su trabajo. Es un buen arquitecto, es un buen médico, un buen odontólogo, es un buen comerciante, vende mucho. Pero al mismo tiempo esa persona es muy mala administrando el fruto de su trabajo. De ahí tienes grandes médicos en quiebra. Grandes arquitectos que les abunda el trabajo, pero nunca les alcanza la plata que ganan. Porque al negligente no hay salario que le aguante. Pero el diligente, todo salario le termina aguantando. Porque ojo, dice que el pensamiento del diligente tiende a la abundancia. La pregunta sería aquí, ¿a la abundancia de ingresos? ¿O a que sobreabundancia después de gastos? Yujú. En mi casa decidimos algo desde recién casados con Sonia.
vamos a vivir con menos de lo que ganemos sin importar cuánto ganamos. Yujo. Puedes tener fe para traer ingresos a tu vida en esta época, pero vas a necesitar sabiduría para administrarlos. Esto se los dije la semana anterior y se los vuelvo a repetir. Proverbios 13:22 dice: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, hasta los nietos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. 23, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Solo lo voy a repasar rápidamente. Barbecho significa terreno o labor que no se siembra por un año o dos para que la tierra descanse o se regenere. Sistema de cultivo que consiste en dejar de sembrar la tierra periódicamente para que se regenere. En ese barbecho, en ese pedazo de tierra que no se cultivaba, los judíos cultivaban la tierra 7 años y uno la dejaban descansar. Siempre había fruto aunque no la cultivaran. Y dice, en el barbecho del pobre hay abundancia de pan. Ahí está. O sea, la tierra aún sin sembrarla, sin cultivarla, daba fruto. Pero ese fruto que daba, sin que nadie trabajara, se perdía por falta de juicio. No estamos en una época en que tú digas, bueno, familia, ya tenemos el presupuesto, ¿verdad? Ya conseguí un nuevo empleo. Bendito Dios, gloria a su nombre. Ya tienes nuevo empleo, perfecto. Ajustado el presupuesto, vamos a bajar gastos, perfecto. Y por ahí hay algún otro negocio que puedes hacer, algo que puedes fabricar. ¿Y qué pasa? No, ya estuvo. No estamos para darnos esos lujos en esta época. Aquí hay que recoger lo que el barbecho da también. No solo la tierra que se cultiva, aquí hay que recoger hasta de la que no se cultiva en esta época o en ese año. ¿Saben que tenemos cosas en común todos? Primero, nos vamos a morir todos. Segundo, no nos llevamos nada. Trabajamos como que nos fuéramos a llevar todo y vivimos como que nunca fuéramos a morir. Es una ironía la vida. Pero hay una tercera cosa en común. La primera, todos moriremos o seremos arrebatados con el Señor, algunos cuando Él venga. La segunda, no nos llevamos nada. La tercera, todos tenemos en común la economía. Necesitamos recursos económicos y estamos unidos por la economía. ¿Qué vistes hoy? ¿Puedes revisar la etiqueta de lo que vistes, dónde fue hecho? Bueno, pues tú estás unido a ese país donde eso fue hecho y produces ingresos a ese país donde fue hecho lo que hoy tienes. Tus tenis, tus jeans, tu camisa, los lentes, todo lo que tengas, la Biblia, tu tableta, tu celular, todo lo que tengas es economía. Y a veces no queremos comprender que en la economía todos estamos unidos, ¿verdad? Mira, esto es una cosa irónica. La gente dice, sí, es que los pastores se quedan con los diezmos. Mentira, mentira. En la mayoría de las iglesias hay una junta directiva que le pone el salario al pastor y a todos los demás. En el caso de esta iglesia son casi 200 trabajadores que reciben paga. Pero la paga que se le da a la planilla completa es mucho menor que lo que se contrata en servicios. Entonces, somos otra entidad en la economía, ¿verdad? Que de lo que recolecta paga servicios. Hay que pagar la luz, sí. Hay que pagar el agua, sí. Hay que pagar la tierra, sí. Hay que pagar limpieza, sí. Hay que pagar muchísimos. Hay que pagar el uso de datos también. Hay que comprar todas estas cámaras y todo el equipo que se usa para bendecirte, también hay que pagarlo. Entonces, si te das cuenta, los diezmos y las ofrendas que llegan a una iglesia siguen su curso de regreso a la sociedad. Y gente que ni siquiera se congrega recibe el beneficio de eso también. ¿Qué es lo que quiero decir? Es que la economía une a todos. Hay gente que cobra servicios en las congregaciones que ni siquiera es creyente, no va a la iglesia, pero sale bendecido también, porque eso es una economía. Estamos unidos por la economía todos. Entonces lo que quiero decirte acá es, si la economía es algo que tira los lazos y une a todos los segmentos, debemos ser todos los segmentos sabios en el uso
de los recursos económicos. Dios Padre bendice a cada persona que nos ves con sabiduría para el uso de sus recursos económicos en todo lo que hacen para la honra y la gloria tuya. Amén. Cuando construimos este lugar eran más de 1,200 trabajadores en albañilería que recibieron su paga puntual cada 2 semanas. No derroches, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Estoy leyendo Proverbios 21:20. Lo leo de nuevo. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Este es el caso del hombre pródigo. Pastor, ¿por qué no dice hijo pródigo? Porque es que pródigos hay un montón, papás, hijos, tíos, sobrinos y de todo. Entonces hablemos mejor del hombre pródigo. Pródigo significa el que desperdicia. La palabra pródigo, como lo he enseñado varias veces, no aparece en la Biblia, sino que es un título que le pusieron a la parábola, ¿verdad? Y el que sí sabía qué significa pródigo, le puso ese nombre, la parábola del hijo pródigo. Hablemos de los hombres pródigos, de los seres humanos pródigos. Verso 13 del capítulo 15. No muchos días después, ni le tardó la onda, juntándolo todo, por favor subrayen todo. El hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Se juntó, como dice alguien, el hambre con las ganas de comer. Justo cuando llegó la crisis a la provincia, aquel lo había malgastado todo. Yo escribí algo, dije, bueno, si algún día pierdes todo, pero sabes cómo lo hiciste, lo puedes volver a recuperar. Pero si tienes de todo y no sabes cómo se hizo, el día que lo pierdas, no sabrás ni por dónde empezar. Así que este hijo o este hombre pródigo regresó donde su papá a que le enseñara a ser un buen jornalero o un buen trabajador. Él no sabía ni cómo volver a hacer lo que perdió. Entonces regresó al aprendizaje. Hay que sentarnos a aprender. La palabra disipa significa, o disipar, hacer desaparecer algo, desintegrarlo o aún evaporarlo. En otras palabras, al pródigo se le evaporó todo lo que tenía. ¿Y ahora cómo lo hago? Nadie me da trabajo. Ojalá pudiera apacentar unos cerdos, por ahí lo mandaron. Quisiera comer de eso. ¿Cómo teniéndolo todo puede llegar ahí? Ojo acá, vuelvo al principio de la predicación, que no te tome por sorpresa. Un poco de malgastar, un poco de pereciar, un poco de cruzar las manos. Así vendrá tu pobreza repentinamente como un asaltante armado. Yo no quiero esas sorpresas. Nadie quiere esa sorpresa. Pero hay una diferencia entre aquello que deseo que jamás pase y lo que hago para que no pase. Las personas que hoy en día han perdido todo en medio de una crisis como esta, pero saben cómo hacerlo, son las personas con menos miedo al futuro. Agarran a su familia y dicen, ya sabemos cómo se hace, ¿verdad? Sí, bueno, lo vamos a volver a hacer. Y para adelante. Entonces, quizás es tiempo para reaprender, para meditar. ¿Qué pasa si hubiera aprendido esto antes? Bueno, ya no podemos regresar el tiempo. Pero ¿qué pasa en el futuro si no lo aprendes ahora? Vamos a repetir los mismos errores del pasado, porque esta pandemia tiene que hacer que nos sentemos a pensar y a meditar en qué hemos hecho y qué hemos dejado de hacer. En casa del sabio hay riquezas y perfumes, pero el necio gasta todo lo que tiene. El que busca ser recto y leal encuentra vida y honor. Y ahora voy a la traducción al lenguaje actual. En casa del sabio hay riquezas y perfumes. En casa del tonto solo hay desperdicios. Y escribí acá, este hombre pródigo perdió todo. Ay, ¿cómo lo digo?
Lo digo como es, por tonto. Perdió todo por tonto, porque en la casa del tonto solo hay desperdicios, dice. Y vivió, dice, desperdiciando los bienes. Vicios y malas juntas, Proverbios 23:20. Por aquí estoy tomando un poco de la semana anterior que enseñé y algo nuevo. Y ahorita no te lo pierdas porque se pone buenísimo. No estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Empobrecer y vestidos rotos. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. En la versión Dios habla hoy, dice así: no te juntes con los borrachos ni con los que comen demasiado, pues los borrachos y los glotones acaban en la ruina y los perezosos se visten de harapos. Atiende a tu padre que te engendró, no desprecies a tu madre cuando sea anciano. Esto está impresionante. Las malas juntas traen malas conversaciones y las malas conversaciones corrompen buenas costumbres. El problema no es si vas a tomar como ellos toman. El problema es si vas a imitar las acciones que ellos tienen. Porque podrías decir: no, yo no bebo. No bebes, pero quizás vas a imitar acciones de una persona que está haciendo eso. Hay que cuidar las amistades. Y jóvenes, lo que te voy a decir posiblemente te va a caer muy mal, pero cuando tus padres te digan: con esa persona no deberías juntarte, escúchalos. A los 11 años de edad, tu servidor probó la marihuana. Sí, lo que oís. 11 años de edad, en quinto primaria, yo cargaba en el calcetín los puros de marihuana. 11 años, ¿vos te imaginas eso? ¿Cómo la probé? Un amigo me la obsequió. Tengo amigos que han muerto debido al alcoholismo y que un amigo le sirvió su primer trago. Los amigos que por alguna razón tienen la probabilidad de darte algo malo, manténlos de lejos. Y mantendrás de lejos ese tipo de cosas. Ahora bien, debemos adquirir sabiduría e inteligencia, y ahora es que esto se pone buenísimo. Proverbios 4:7 dice: sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Tienes que subrayar ahí. Adquirir es el verbo. Posesiones, sobre ellas tienes que tener sabiduría e inteligencia. Pon sabiduría, inteligencia por encima de los bienes debo adquirir. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Sabiduría adquiere, y sobre todas tus posesiones, inteligencia. Engrandece la sabiduría y la inteligencia. Quiero contarles algo. Hace muchísimos años, yo todavía no recuerdo si estaba soltero o recién casado, pero vino un predicador mexicano buenísimo, buenísimo, buenísimo. Me impactó. Me recuerdo su mensaje: la anatomía de un milagro. No se me olvida. Y casualmente a mí me asignaron si yo podía atenderlo. Con mucho gusto. ¿Qué es lo que usted desea comer? Me dijo: a mí me gusta la comida china. Fui y lo llevé al mejor restaurante que yo podía pagar de comida china. Después de eso le dije: ¿hay algo más que usted desea hacer? 2 cosas, me dijo. Necesito ir a comprar refacciones o repuestos para un automóvil de tal marca. Yo lo llevé. Tercera cosa, quiero ir a una librería cristiana, la mejor que exista. Yo lo llevé. Y empezó a comprar libros y libros y libros. No paraba de comprar libros. Y un hombre ya de avanzada edad. ¿Saben qué hice yo? Bueno, se me quedó viendo. Él me dijo: joven, me dijo, Cash, sí, adquiera conocimiento, porque el conocimiento nadie se lo roba, me dijo. Los bienes sí. ¿Saben qué hice yo? Libro que él compraba, libro que compraba yo. Ni siquiera pregunté de qué era. Yo dije: si este hombre tan sabio compra ese libro, yo lo compro sin preguntar. Perdón, tal vez para algunos de ustedes dice que bobada, no importa, a mí me resultó. Y entre ellos todavía lo guardo. Se los quería enseñar hoy.
Hasta mi bosquejo encontré aquí adentro. Mira, diccionario ilustrado de la Biblia. Ahí tengo este otro montón, pero no podía traer todos. Quiero contarles esto. Usted sabe, lo quieren ver otra vez, ahí está. Ya vieron cómo sé. Ahí está. ¿Ustedes saben cuánto gasté en libros yo ese día? Más que mi salario entero de un mes. Después dije, oh cielos, ¿y ahora quién podrá defenderme? Y el Chapulín Colorado no apareció por ningún lado. Pero no me arrepiento de haber hecho. Él me enseñó algo muy importante. Si es necesario, paga por adquirir la sabiduría. Porque la riqueza más grande no es el dinero que tienes o los bienes, es la sabiduría con que las haces o los haces. La gente no ha entendido cuál es la verdadera riqueza. La verdadera riqueza es la sabiduría, la inteligencia, el temor de Dios, no los bienes. Los bienes envejecen, se oxidan, se los roban, se gastan, se te olvidan, pasan de moda, ya no sirven, son obsoletos. Pero la sabiduría jamás. Así que aprendí mucho de eso. En Proverbios 3:13 dice: bienaventurado el hombre que haya sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella, a la sabiduría. Haz las cosas como Dios las hace. Mira, dice que Él con la sabiduría fundó la tierra y con la inteligencia afirmó los cielos. Proverbios 24:3 y 4 en la versión Dios habla hoy. Con sabiduría se construye la casa. Uy, como que fueras hijo de Dios, ¿no? Y con inteligencia se ponen sus cimientos. Con conocimientos se llenan sus cuartos de objetos valiosos y de buen gusto. ¡Wow! Si Dios usó la sabiduría para fundar la tierra y para afirmar los cielos, luego dice que nos enseña que nosotros debemos usar la misma sabiduría para construir la casa, y la inteligencia para afirmarla, y el conocimiento para llenarla de todas las cosas que tanto te gustan. Pero nosotros tenemos gustos, ¿verdad? A mí me gustaría este mueble, a mí me gustaría este televisor, a mí me gustaría este comedor. Sí, la inteligencia y la sabiduría, ¿dónde está? La estás adquiriendo, porque dice que es así como se hace. Trabajo primero, casa después. Proverbios 24:27. Prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos, y después edificarás tu casa. La gente primero hace la casa y después anda buscando sabiduría para pagarla. Primero la sabiduría, después la casa. Primero el trabajo, el negocio. Ahí es donde primero se invierte y luego lo demás. Palabra de Dios para todos se lee así: antes de construir tu casa, asegúrate de tener preparados tus cultivos y ordenadas tus labores. En la versión Dios habla hoy dice: arregla tus negocios en la calle y realiza tus tareas en el campo, y luego podrás construir tu casa. Proverbios 19:14 dice: la casa y la riqueza son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. ¿Cuánta gente ora porque Dios le envíe su pareja a sus hijos? Creen la segunda parte del verso, mas no la primera. De Jehová es heredarle una buena mujer a tu hijo, créelo. Pero de los padres es llegar a heredarles la casa y los bienes. Pero no podemos heredar bienes si no educamos a quien nos va a heredar. Porque Salomón decía: será vanidad y mucho dolor que el que venga después de mí no sea sabio para hacer las cosas. Por eso esa sabiduría para la economía se toma en el hogar. Es importante que lo hagamos. Pero te agrego una más: bendición para los nietos. Proverbios 13:22 dice: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Y en la versión de la traducción al lenguaje actual dice así: las riquezas del hombre bueno serán para sus nietos, pero las riquezas del pecador serán la herencia de la gente honrada. Bendito sea el Señor. Y quiero ir cerrando con esto. Mira, Dios dice que primero mires por tu negocio y después harás tu casa. Si ya respetas eso, puedes pasar al segundo nivel. Que la casa y los recursos económicos son herencia de los padres mientras Dios le consigue mujer. Quiere decir que
el factor tiempo que transcurre desde que tienes a tu hijo a que llega a casarse, en ese tiempo Dios quiere bendecirte para que heredes a ellos. Pero además dice que ese hombre justo que hace bien las cosas podría dejar herederos a los nietos o a los hijos de sus hijos. Tú dices, Pastor Cash, si me acompañan por favor. Pastor Cash, yo creo que ya es tarde para mí. Ya estoy grande, no hice ni una ni la otra. Para serte sincero, puede ser posible. Es posible. Pero no estás tarde para enseñarle a tus hijos a que amen el adquirir sabiduría y conocimiento, el que hagan todo por ser sabios y diligentes, que dejen la pereza a un lado, el malgasto, el despilfarro, y se dedican a ser sabios con sus bienes y adquieran inteligencia sobre cada uno de ellos. Esa será tu buena herencia. Y a ellos se levantarán y enseñarán a los demás. Si no lo lograste enseñar a los hijos, enséñalo a los nietos. Pero es importante porque la palabra del Señor dice en el Proverbio 22, 29: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? O sea, bueno para trabajar. Delante de los reyes estará, dice. No estará delante de los de baja condición. Solícito significa oportuno, preparado, rápido, que ha desarrollado sus habilidades. Y para cerrar voy a ir de nuevo a este libro. Ese día aprendí más con este hombre de Dios en una librería que lo que predicó en el púlpito. Solo me recuerdo el título de su prédica: La anatomía de un milagro. Habló de la unción, del poder para sanar enfermos. Me encantó. Pero lo que aprendí entrando con él a una librería nos ha valido hasta este día. Lo que aprendí en el regazo de mi madre, a contar los recursos, a saberlos administrar, a ser diligente, a que el pensamiento tiende a la abundancia. Eso no tiene precio alguno. Así que te dejo allí esa propuesta: adquiere la sabiduría, el conocimiento. Tocan 9 temas: la paternidad de Dios, sus nombres que santificamos, su reino, su voluntad, su provisión, su perdón, el librarnos de la tentación y del mal. Y termina cerrando con que de Él es el reino, la gloria y el poder por todos los siglos. Amén. Hoy vamos a tratar el tema, ¿verdad? Porque vamos en esta secuencia de el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Primera cosa, y para que vayamos metiéndonos acá. Cuando llegamos a pedir el pan o la provisión, ya hemos reconocido a Dios por Padre. Como he dicho, sin la correcta doctrina de la paternidad de Dios y en la relación con Él como nuestro Padre, es muy difícil tener las demás doctrinas de manera saludable. Porque pasar de que solamente es Dios y nosotros criaturas, a que es nuestro Padre y nosotros sus hijos, que somos herederos de Él y coherederos con Cristo, cambian muchas cosas. De tal manera que ya pasaste por reconocer su paternidad, disfrutar de ella, ¿verdad? Puedes hablar con Él de todas las cosas que hace como Padre para ti. Yo le digo: Señor, yo estoy seguro que mientras dormía, según el Salmo, tú hiciste algo por mí anoche, se va a manifestar hoy. Eso he enseñado y eso es lo que vivo también. Y Padre, muchas gracias por adoptarme, por darme derechos, por darme tu espíritu, por hacerme nacer de nuevo. Esa paternidad hermosa, eres un buen Padre. Y luego pasamos a hablar de su nombre, ¿verdad? Y dentro de los nombres está Jehová Jireh, por lo tanto Él es proveedor. Y después de eso venimos a pedir que su reino, ponga atención a eso, quiero que subraye la palabra reino porque tiene mucho que ver con la provisión. Que venga tu reino, que se haga tu voluntad. Para cuando llegas a decir el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La renta de la casa, por favor, dámela hoy. El colegio de los hijos para pagarlo, dame el ingreso hoy. El trabajo que me hace falta, dámelo hoy. Cuando llegas allí, tú estás súper archi mega recontra conectado con tu Padre y todo lo que Él es. Por lo tanto, tu fe se va activando. Por eso es que Él no dejó el pan nuestro, aunque lo necesitamos al principio de la oración, sino lo deja ahí en medio. Ahora, otra cosa más. La gente dice que
orar no es pedir, pero mira, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, lo estás adorando. Venga a nosotros tu reino es una petición, hágase tu voluntad es una petición, danos el pan de cada día es una petición, perdona nuestras deudas es una petición, líbranos de la tentación es una petición y del mal es una petición. ¿O no son peticiones? Estás pidiendo que venga su reino, estás pidiendo que se haga su voluntad, estás pidiendo el pan, estás pidiendo, ¿verdad? Perdón por los pecados, estás pidiendo que no entres en tentación y ser libre del mal. Sí, está llena de peticiones la oración. Entonces volvamos de nuevo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Uy, solo ahí hay mucho que desarrollar. Primero, ¿de quién es el pan? Exacto. Lee. El pan nuestro. Es nuestro el pan. ¿Estamos de acuerdo? Es nuestro. ¿Pero quién lo tiene? El Padre. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahora bien, el pan es nuestro según esto. Lo tiene Dios. Entonces, ¿se pide o no? Por supuesto que se pide. Dánoslo hoy. Es una petición. Y luego de acá viene esto. Esta interpretación, ¿verdad? Tradicionalmente se ha creído que es el pan de un día, dámelo este día. O sea, ¿verdad? El pan del lunes, el lunes. No necesito que me des el pan del martes, el lunes. Pero si eso fuera así, estaría fuera de todo el contexto bíblico de lo que Dios ha hecho para proveer, excepto con el maná que dio en el desierto, en el cual ya no estamos, ni el pueblo de Israel está. Si esa interpretación fuera la más correcta, entonces Israel no sería el país próspero que es, sino que estarían todavía recogiendo el maná. Aquí es la provisión de cada día, dámela hoy. Por eso es que tienes refrigerador. En tu refrigerador hay pan para más de un día, hay alimento para más de un día. Déjame irte explicando esto porque se pone fenomenal. Vas a ver cómo coincide con todas estas escrituras. Si lo tomamos literal, es decir, el pan de un día, dámelo solo este día. No sé si me estoy explicando. Entonces, hasta tener un refrigerador podría ser pecado, ¿no? Pero ojo. Pero entonces no, eso no concuerda con el sistema de siembra y cosecha de todo tipo de cultivo que nos alimenta. Porque cuando la gente llega a cosechar, no cosecha el trigo de un día. Llega a cosechar el trigo de una temporada. ¿Me estoy explicando acá? Si eso fuera de un día para un día, entonces, Señor, todos los agricultores, ¿verdad? En Israel o los que cultivan trigo habría que recoger hoy el trigo para hacer el pan de hoy. No recojan el resto del trigo. Mañana recogemos el trigo para el pan de mañana. Pasado, el trigo de pasado para el pan de pasado. Se echa a perder la cosecha. No sé si me estoy explicando. Todo el sistema climatológico del planeta funciona para que existan tiempos para sembrar y tiempos para cosechar, para que tengamos que comer. ¿Me estoy explicando acá? Muy bien. Eso es nada más como para ubicarnos, ¿verdad? Y tener una visión acá. Mira lo que dice Proverbios 3:8. 3:8. Esto me gusta porque le da un balance precioso. En el versículo 7 dice que tengamos el respeto a Jehová o el respeto a Dios. ¿Por qué? En el 8. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Aquí hay un beneficio para el cuerpo. Será medicina a tu cuerpo, refrigerio a tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. O sea, los frutos. Si hay primicias de los frutos es porque hay más cosecha de frutos que solo la primicia. Y serán llenos tus graneros. Ahí hay pan para más de un día. Y tus lagares rebosarán de mosto. Ahí hay mosto o vino para más de un día. ¿Qué es lo que quiero explicar acá? Pueden haber épocas en que vamos realmente al día. Pero eso no quiere decir que no podamos pedir que esa provisión venga en un día. Te voy a explicar cómo funciona esto, o cómo puede funcionar si tienes fe.
Si el pan viene de esa cosecha de trigo, o ese pan o ese alimento lo compras con tu salario, con tu ingreso, podrías hacer la prueba y empezar a orar cuando ores por el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Me estoy explicando? Podrías decir: Señor, yo quisiera que el salario que gano en un mes me lo dieras en 3 semanas. Acortar el tiempo en que ese ingreso venga. Las empresas pueden decir: Señor, la utilidad que nosotros tenemos cada 3 meses, te pedimos que sea mensual. Yuhu. Tú sabes que yo tengo este sistema de oración aún por las personas que conocen a Jesús. Es la oración que he aplicado para que Casa de Dios crezca como ha crecido. Y Señor, las personas que te recibían, ¿sí?, cada mes, Padre, que te reciban cada semana. Que las personas que te reciben en su corazón cada semana, Padre, que te reciban cada día. ¿Ya ves? De una semana en un día. Sería como que el evangelista ore: Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Y cuando llega la provisión de almas, puede decir: Señor, y las almas que se han ganado cada día, dámelas hoy. Hoy, de una vez, hoy. ¿No creen que parece ser de la lógica que así trabaja todo? Entonces hay que ubicarnos en este tipo de oración. Ahora quiero decirte de dónde viene realmente la provisión de Dios. Viene en la oración del Padre Nuestro, viene de la primera parte de la oración: venga a nosotros tu reino. Porque Mateo 6:31 dice: no se afanen pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tienes necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Por eso en el Padre Nuestro empezamos diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino. Y en ese reino, Señor, yo te quiero servir. Ábreme la oportunidad para seguir sirviendo, para servir en mi grupo, para servir en la academia de liderazgo, para poder servir en un encuentro, para poder servir en donde estés sirviendo al Señor, porque primero es tu reino, primero es tu reino. Por eso es que nos congregamos el primer día de la semana, porque buscamos primeramente su reino, y entonces las demás cosas serán ¿qué? Añadidas. Y por eso el pan nuestro de cada día se pide después de buscar su reino. Padre Santo, yo me voy a congregar aquí. Mira esto, mira el Salmo 34, por favor, deleítate en Jehová. Dice el Salmo 34:1: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca, de continuo. No solo el día domingo, de continuo. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Ojo, los leoncillos, los cachorros de los leones necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Mira el cierre que le da David a esto.
Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mis labios. Está diciendo él acampa alrededor de los que le temen. Este pobre clamó y lo libró de las angustias. Me imagino que esas angustias estaban relacionadas con el estado económico por el cual el rey David pasó en ese momento. Pero al final dice, pero los que buscan a Jehová, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán, ¿qué? Añadidas. Venga tu reino, dame el pan de cada día hoy. Como que la estructura del Padre Nuestro es inspiración divina, pues no puede ser otra cosa. Amén. Mira, como les he dicho, a mí me gustan tanto los deportes como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, si no se recuerdan que él dice, todos los que corren en el estadio, a la verdad corren, pero correr de tal manera que... ¿Se recuerdan? Él mismo habla de eso. A mí me gustan mucho los deportes porque aprendo. Y entonces cuando a uno le están enseñando alguna disciplina de deporte, por ejemplo, si yo voy y levanto unas pesas, ¿verdad? Dice, bueno, así levantan las pesas un amateur. Después te ponen, pero así las levanta un profesional. Y la técnica, cómo la agarran, cómo la suben. Me estoy explicando, hay técnica. ¿Cómo pateo la pelota Cash Luna de fútbol? Como un amateur me sale para allá. ¿Cómo la patea un pro? Ellos saben dónde ponen el peso, cómo se inclinan, qué ángulo agarran, cómo patean la pelota, dónde dejan la vista. ¿Cómo juega golf un amateur? ¿Y cómo juega golf un pro? ¿Cómo juega? Me estoy explicando. La diferencia son los gestos, el orden, la estructura. Ahora, perdón acá lo que voy a decir. ¿Cómo ora un amateur y cómo ora un pro? Yuhu, valga la comparación. Dios quiere que aprendamos a orar como pros. Profesionales en oración para la gloria del Señor. Que sepamos qué se ora primero, para poner fundamento, qué se ora después, cómo va increciendo la oración hasta decir, dame el pan de cada día hoy. Él es nuestro proveedor. Déjame seguirte diciendo acá. Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Salmo 23:1. Jehová es mi pastor. Nada que me faltará. Buscad primeramente el reino de Dios y esas cosas serán ¿qué? Venga tu reino y después el pan nuestro de cada día, dánoslo. Ven la estructura, perdón que insista en esto, no quiero ser tan redundante, pero quiero dejarlo tan claro que cuando tú estés orando y llegues a ese momento, digas, Padre, no me hará falta de ningún bien, y empieces a pedir conforme su voluntad. No olvidemos que ha sido Dios el que nos ha provisto. Deuteronomio 8:11 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, ojo, y edifiques buenas casas. No dice edifica una casa, no dice edifiques una buena casa, dice, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y digo yo, Señor, si dice tu palabra acá, y se vuelve orgulloso tu corazón y te olvides, quiere decir que el hecho que nos bendigas de esa forma, como dice Deuteronomio, abre la posibilidad de que alguien se vuelva orgulloso y se olvide de Dios y se olvide de ti. Si existe la posibilidad que una persona que bendigas tanto se olvide de ti, ¿para qué la bendices? Y el Espíritu Santo creo que me mostró y me enseñó que son dos cosas separadas la una de la otra. Entonces, porque existen algunas personas que se puedan volver orgullosos y olvidarse de Dios, Dios va a decir, no puedo bendecir a nadie. ¿Cómo así? Y todos los que han sido bendecidos en gran manera, que en lugar de olvidarse de Dios, lo buscan de más intensamente y de todo corazón. Yuhu. Pero piensa por un momento como padre. ¿Te gustaría ver a tu hijo mal
pero que no se olvide de ti? ¿O preferirías verlo bien aunque se olvide de ti? Ojo, esto es delicado. Personas que tienen a sus hijos viviendo en otro país como migrantes, les ha ido bien y quizás ya no llaman por teléfono a diario, hasta tienen la oportunidad de viajar para verlos en Navidad o algo y no lo hacen. Quizás el afán de la vida los absorbió, se han olvidado un poco de quiénes fueron los que lo apoyaron, lo educaron, lo bendijeron. Sin embargo, aunque al padre y madre le duela eso, prefiere verlos bien allá que mal aquí. Ese es el amor que tiene Dios como Padre para con nosotros. Él no quiere que nos perdamos, Él no quiere que nos volvamos orgullosos, pero tampoco quiere vernos sin este tipo de bendiciones. Él desea bendecirte. Mira lo que dice el verso 17 de Deuteronomio 8. Y digas en tu corazón: mi poder, ojo, y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, de la que habló anteriormente. 18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder de hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Muchas cosas aprendemos de este verso. Primero es, en lugar de olvidarte, reconocerlo. Entonces lo reconocemos. Si el Señor te dio el trabajo, te dio la empresa, todo, reconócelo todos los días. Señor, si esta empresa existe es por ti, si estos clientes compran es por ti, es por la gracia que nos has dado. Gracias, Señor, por las utilidades. Aparto el diezmo que es tuyo de lo que me has dado, y lo reconoces. Eso guarda tu alma de olvidarte de que fue Él y de ponerte orgulloso. Ahora que hay una pequeña trampa respecto al olvido, porque el hecho que lo mencionemos no quiere decir que realmente lo reconozcamos. Mira esta. Si tienes tanto miedo en medio de esta pandemia de lo que será tu provisión en el futuro, ¿verdad? Y temes que no va a volver a ver la provisión que había antes, lo más seguro es que inconscientemente ya se te olvidó que fue Dios el que te dio en el pasado. Porque si estás consciente que es Dios el que te dio en el pasado, ¿por qué tener miedo si va a haber en el futuro, si el mismo Dios que te dio en el pasado te dará en el futuro? Yuhu. Yuhu. Esto es cuestión de olvidarnos de que ha sido Dios el que nos dio el poder de hacer los bienes. No es nada más decir: yo no me acuerdo de Dios, no voy a la iglesia, no me quiero. No, que esto es muy sutil. Hay que tenerle mucho cuidado. Pero si tú sabes y reconoces que ha sido Dios el que ha provisto el pan de cada día para tu vida, no hay que temer del día de mañana, sino decir: Señor, yo reconozco, Padre eterno, que tú eres mi buen Padre, que tu nombre es Jehová Jireh, Señor, que tú me has provisto, que no le ha faltado nada a mi familia ni le faltará, porque el que dio el poder de hacer todo esto ha sido tú, y seguirás siendo tú por todos los siglos, y mis generaciones sabrán que en esta casa tú eres el proveedor. Así se ora. Gloria a Jesús. Estoy muy contento hoy, ¿verdad? Porque todo esto no funciona sino en aquellos que en Él confían. Ahora dice: a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres. Dice: y Dios, no te olvides, acuérdate que fue Dios el que te dio el poder de hacer las riquezas, a fin de confirmar el pacto. Wow. Hebreos capítulo 6 verso 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Quiero hacer un paréntesis aquí. Hablemos de pactos. ¿Sabes en dónde hay mucha confusión? En tratar de dividir en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Hay antiguo pacto y nuevo pacto, pero no es el único pacto que existe. Está el pacto en la ley en la cual no podemos ser salvos. El pacto en su sangre, que nos limpia de todo pecado y somos salvos. Ese pacto emigró, cambió. Pero, ojo, no podemos enmarcar
Dios de esta fecha para atrás era diferente de esta fecha para adelante. Porque Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Ojo acá. En el tiempo histórico de todos los personajes del Antiguo Testamento, y ojo, no hay un solo pacto. ¿Quién dice que solo el pacto de la ley existe ahí? A ver, les voy a dar un ejemplo. ¿Acaso no existe el arco iris hasta el día de hoy como señal del pacto que Dios hizo con los hombres de no volver a destruir la tierra a través de un diluvio? Y ojo, ¿acaso no existe también dentro del Antiguo Testamento promesas que no tienen que ver con la ley, sino tienen que ver con el amor de Dios y la fe que le tenemos a Él? ¿O acaso en el Antiguo Testamento no existen profecías de que por su herida fuimos nosotros curados? ¿Eso ya no está vigente o está vigente? El hecho de que por la ley no podamos ser salvos no significa que no existan otros pactos que no son pactos de la ley. Él juró bendecir a Abraham y a su descendencia con abundancia y multiplicarlo hasta hoy sigue vigente. Ese no es el pacto de la ley, ese es otro pacto, es en la fe. Entonces hay que reconocer esto. ¿Por qué te digo? Porque te lo leí en Deuteronomio, fíjate, miles de años antes, y te lo leí en el libro de Hebreos. Sigue allí. Entonces, lo que quiero decir es, ten la confianza de que Dios, el bendecirte, sigue vigente. Y el prosperarte, incluso económicamente, como le dijo Abraham, sigue vigente. Por eso, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, es mucho más amplio ese segmento de la oración que lo que alguna vez hemos pensado. 3 bendiciones por las cuales Jesús pagó. Ojo lo que quiero enseñar ahora. Una cosa es que Dios te vaya a bendecir o te haga una promesa y que no tenga un precio que pagar para cumplírtela. Otra cosa es que tenga que pagar el precio para cumplirlo. En cuanto a la ley y la gracia, para nosotros ser salvos mediante la gracia, por medio de la fe, por la gracia del Señor, Jesús tuvo que derramar su sangre en la cruz del Calvario. No bastó decir, sean salvos, los bendigo. Dijo, no, un momento. La ley exige que un cordero muera para expiación de los pecados. Viene Jesús, el Cordero de Dios, y entrega su vida en la cruz para salvarnos. Otra es la sanidad. Por eso cuando oramos por sanidad, ojo, no es cuestión que Dios desee sanarte, es cuestión que Jesús pagó para que seas sano. Perdón que me dé aquí la vuelta. No sé si notamos la diferencia, ¿verdad? No es lo mismo que te dé alguien un abrazo, por lo cual no tuvo que pagar ningún precio, a que llegue con un obsequio que tuvo que comprar con 6 meses de su salario, tuvo que pagar un precio. Jesús pagó el precio para salvarnos, para darnos como regalo la salvación, Él pagó el precio. Para sanarnos, Él pagó el precio. Vamos a 1 Pedro 2:24. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Sobre el madero, Él llevó los pecados. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Dice la Escritura, Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, por su herida fuimos nosotros curados. Ponga atención, Él llevó nuestra enfermedad, pero nunca se enfermó, porque la llevó en la cruz, no la llevó durante los 33 años de vida. ¿Me estoy explicando? Porque entonces, si Él llevó mi enfermedad, no en la cruz, sino que la llevó durante toda su vida, tuvo que haber sido enfermo desde niño. Y ojo, Él llevó nuestros pecados sobre el madero en la cruz. No es que Él tomó los pecados y Él pecó toda la vida. ¿Me estoy explicando? Fue en la cruz, en el momento de su sacrificio. Segunda de Corintios 8:9. Pongan atención a este verso.
porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor, subrayen, por amor a vosotros se hizo pobre, ojo, siendo rico. ¿Qué era entonces? ¿Pobre o rico? Claro. Así como fue sano, pero llevó la enfermedad, fue santo, pero llevó el pecado, Él no fue pobre, pero llevó la pobreza en la cruz cuando lo despojan de sus finas vestiduras y muere como pobre. Muere como que fuera pecador sin serlo. Él pagó el precio por amor a nosotros. Y mira lo que dice. Se hizo pobre, no dice fue pobre. Se hizo pobre siendo rico. Algunos dicen era rico en el cielo. No está hablando de eso, porque entonces sería otra cosa. Lo que está hablando aquí es lo siguiente. Mira, es muy difícil creer realmente con las escrituras que Jesús fue pobre si tenía tesorero. ¿Acaso no fue Judas el tesorero? Perdón, no era el contador, no era el que va a la contabilidad, era el que guardaba el tesoro que desde niño recibió cuando los reyes de Oriente le trajeron oro, ¿verdad? Y usó todo eso para bendecir a las demás personas. ¿Qué es lo que quiero decir acá? Es que Él pagó ese precio. Entonces, cuando tú vas a orar por tu provisión, vas consciente que Él pagó el precio, consciente que Dios juró bendecirte con abundancia, consciente de que Él fue el que dio el poder de hacer la riqueza, ojo acá, para confirmar su pacto. No está hablando de confirmar el pacto de la ley de nuevo. Esto es todo un estudio hoy. Pero mira, quiero ir aquí metiéndome en esto. Ahora va a tener sentido, Mateo 7:9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Que si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, ¿sí?, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. ¿Ves? Dará buenas cosas a los que le piden, porque pedir a Dios nuestra provisión es decirle a Dios: de ti dependo. De ti depende el trabajo, de ti depende mi oficina, de ti depende que tengamos clientes, de ti depende que se incremente la economía, de ti depende. ¿Tú te imaginas si los países en sus economías reconocieran a Dios y dependieran de Él? No existiría la inmensa corrupción que existe hoy. Pero quiero cerrar con una bendición. Mira, ya tenía yo todo aquí preparado y el Señor me lleva aquí y me dice: quiero que les leas esta bendición. Y ahí les va, agárrense la silla. Salmo 144:12. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio, nuestros graneros llenos. ¿Cómo es los graneros? Llenos, provistos de toda suerte de grano. Nuestros ganados que se multipliquen a millares y a decenas de millares en nuestros campos. Decenas de millares en nuestros campos. Nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo. No tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. 15. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Lo que está diciendo es: hey, si verdaderamente Jehová es tu Dios, tus graneros estarán llenos de diversos tipos de granos. Tu ganado en el campo se va a multiplicar por millares y decenas de millares. Tus bueyes para el trabajo estarán fuertes. No habrá asalto, no habrá robo, no te harán daño. Bienaventurado la nación, el pueblo que tiene esto. ¿No está claro aquí que Dios quiere bendecir aún a las naciones y a los pueblos con saludables economías y crecientes? Por supuesto que sí. El pan nuestro de cada día
Dámelo hoy, Señor. Hoy provéelo. Quisiera orar por la economía de ustedes y que puedan llevar esta secuela de enseñanzas de esta serie y poder así tener la arquitectura de la oración que Jesús dejó. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada persona, en su trabajo, en su salida, en su entrada, Señor, en sus oficinas, en su empresa, en su comercio. Que seamos gente que te reconoce a ti en esto también, Señor. Que así como te buscamos para estar saludables y sanar de las enfermedades, también te busquemos para que nuestra economía esté bien y que de ti dependamos y esté claro en nuestro ser que de ti dependemos para todo. Que busquemos tu reino y tu justicia primeramente y las demás cosas serán añadidas. Gracias. Tú nos enseñas a orar primero por tu reino, después por la provisión. A servir en tu reino, después en nuestros trabajos. Muchas gracias, Señor. ¿Cómo vamos a aprender a orar? La arquitectura de la oración. Jesús, en una sencilla y corta oración, dejó un contenido impresionante. Acompáñenme a Mateo capítulo 6, verso 8. Leemos así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. En esta corta pero poderosa oración, Jesús dejó 9 temas vitales para nosotros dentro de su estructura. Primero dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Toca el asunto de la paternidad. Les dije en la ocasión anterior que decirle a Dios Padre en aquella época era considerado una blasfemia. Entonces te imaginas el shock de los discípulos hace 2000 años cuando por primera vez se escucha: ustedes orarán así, Padre nuestro. Decían, ¿qué está pasando acá? Pero era la revelación más grande que Jesús traía a la tierra, es que podemos ser hijos de Dios por su espíritu de adopción. Santificado sea tu nombre, habla del nombre del Señor, ya tocamos el tema. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Aquí ya tocó el tema de la paternidad, su nombre, su reino. Nota que la estructura o arquitectura de esta oración tiene prioridades en la oración. Primero vamos a orar conectándonos con Dios como nuestro Padre y todos los beneficios que nos trae ser su hijo. Segundo, vamos a santificar su nombre. Aunque no lo llamamos por su nombre, porque es nuestro Padre, nadie llama por su nombre a su Padre. Jesús nunca dijo Jehová. Jesús siempre dijo mi Padre, vuestro Padre, nuestro Padre. Pero tiene nombre. Y mencionamos los diferentes nombres compuestos de Dios que nos traen muchísimos beneficios. Luego oramos por su reino. Ya te diste cuenta que cuando entramos en oración y le damos prioridad a Dios, estamos cumpliendo con aquello de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será ¿qué? Añadido. Hágase tu voluntad. Mira cómo escala la paternidad, sus nombres, su reino, su voluntad, aquí en la tierra como es hecha en los cielos. Y entonces ya pasamos a nuestra provisión. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Quinto tema, provisión. Sexto tema, perdón. Perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación. Aquí está hablando de conducta, de santificación. Líbranos del mal, eso es de todo aquel mal, de enfermedades, de pobreza, de miseria, de los que nos persiguen, de aquellos que son enemigos ocultos nuestros. Todo lo que tiene que ver con el mal también está incluido en la oración. Y termina con un sello poderoso, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, la gloria por todos los siglos. No hay perdón, ¿verdad? Entiendo
eso de que puede haber un gobierno mundial, un anticristo, pero yo por sobre eso entiendo que no importa, el reino seguirá siendo eternamente de Dios. Y el Señor me hablaba, ahora que vamos a entrar en el tema de este capítulo de la serie: venga tu reino y hágase tu voluntad. Esos serán los temas de hoy, importantísimos. Pero ¿por qué les preocupa tanto el reino de un anticristo? Simple y sencillamente porque no estamos orando porque su reino venga. Cosa diferente es irnos a su reino, porque Él está en los cielos, dice. Sí, Padre nuestro que estás en los cielos, y su reino lo abarca todo. Abarca el cielo y abarca la tierra. Señores, Dios no es solo Dios del cielo, Dios es Dios de la tierra también. Dios no es poderoso en el cielo, Dios es poderoso en la tierra también. No solo allá, acá también. Ahora, ¿cómo poder orar por su reino si no sé de qué se trata el reino? Entonces ya pasé el momento en que estoy orando al Padre, que estoy conectándome con Él, que estoy dejándome ministrar por su paternidad, y en ese momento debes de cancelar toda aquella conducta que tengas basada en una herida que tus padres pudieron ocasionarte, o te diste por herido sin que lo hayan hecho. La cosa es que tenés allá adentro algo que no te permite, porque los padres fueron esto, los padres fueron aquello, sino que enfocarte en que ahora tenés dos padres. Si has tenido un padre terrenal que te ha acompañado acá, ahora tienes un celestial que te acompaña también acá. Cuando ya ministraste al Padre y entonces santificas su nombre y visualizas todo lo que contiene su nombre, entonces estás listo para decir: bueno, venga tu reino, reina tú sobre mi vida, sobre la tierra. Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es. Me encanta cuando las escrituras también definen qué no es, porque nos van dejando más claro todo. No es comida ni bebida, es decir, no eran las costumbres de que comen o que beben, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Es decir, no hay reino de Dios sin el Espíritu Santo, porque es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Justicia por cuanto hemos sido justificados por la sangre de Jesucristo. Él nos lavó con su sangre, ¿verdad? Segundo, paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, y el gozo. Entonces, una de las características de las personas que viven en su reino, ¿verdad?, es que saben que su justicia viene de Dios y no de los hombres, y viven en paz y tienen gozo. Venga tu reino, venga tu justicia, tu paz y tu gozo. En 1 Corintios 4:20 leemos: porque el reino de Dios no consiste en palabras, aunque Jesús enseñó la palabra y Él es el verbo o la palabra encarnada. No consiste en palabras, sino en poder. ¡Wow! ¿Por qué? Porque palabras tienen todos, pero poder, ese viene de Dios. Estoy hablando del poder para todo lo sobrenatural. 1 Corintios 2:1, el apóstol Pablo lo tenía tan claro que mira lo que dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. He aquí el por qué es tan importante que el poder del Espíritu Santo sea manifiesto, para que la fe no se base en palabras de persuasiva sabiduría de hombres, no se basa en la elocuencia de una persona, no se basa en la excelencia de las palabras que tiene para hablarnos,
sino en que es evidente que Dios le acompaña. Pablo lo quería una cosa era predicar a Jesús y a este crucificado. La otra era demostrarles que el reino no consistía en cuántas palabras tuviera él, sino en el poder demostrado, en el poder que se derrama, ¿verdad? El poder que toca las vidas de las personas. Yo no sé quiénes de ustedes, pero cuando yo recibí a Jesús, me recuerdo que cuando sentí tenía la mano levantada, estaba al frente, estaba orando, y como que alguien me levantó, él hacía. Ese poder, ese Espíritu Santo bello que es el que nos convence, el que nos redarguye y el que nos trae a los pies de Jesús. Para ver ese reino. Entonces, ojo, para ver ese reino necesitamos el corazón de un niño. Eso lo dijo Jesucristo. Pero esto no es una enseñanza de qué es el reino. Estos son 2 o 3 cosas del reino para ubicarte que cuando llegas a ese momento de orar, venga tu reino, sepas por qué estás orando. Si es, Señor, que venga tu reino, justicia, paz y gozo. Padre Santo, en mi casa hace falta personas que te conozcan en mi hogar. Justifícalos por la fe, levántales la fe, Señor, para que te conozcan, para que vengan a tus pies y que podamos tener paz y gozo aún en medio de toda esta situación que vive el mundo entero. Que se sepa, que se note que nosotros vivimos en tu reino, de acuerdo a un reino que no es de los hombres, sino que es de Dios. Nacemos de nuevo. Juan 3:3, ese es el propósito. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y nacemos del Espíritu. Ahora, quiero decirles algo. Cuando Jesús aparece en escena, cuando Él nace, ustedes se recordarán que incluso mandaron a matar a todos los niños, ¿verdad? Y cuando Jesús nace en un contexto, ¿verdad? Él nace en un momento en que Israel estaba sometido al imperio romano. Y lo he dicho en otras ocasiones y lo repito en este contexto para que oremos que venga su reino. Está el reino de los romanos y el reino de los judíos. Está el emperador romano, está el César y están los centuriones y toda su línea de comandos y de autoridad. Y de este lado están los ancianos de Israel, ¿verdad? Y que incluso estaban esperando un rey. Por eso es que querían que Jesús se volviera rey. Entonces ahora Jesús entra ahí y la audiencia de Jesús eran todos. Dice que toda la ciudad se agolpaba para escucharlo, qué iba a decir después de ver lo que hacía. Y entonces en ese contexto está Roma con sus leyes, con sus preceptos, y está Israel con lo mismo. Y de pronto aparece Jesús y dice: el reino de los cielos es semejante a, y boom, la tira. Y ahora ¿qué? Ahora la audiencia está un poco confundida porque dice: no, el reino de los romanos, no, dice Israel, no, el reino de Israel, no, dice Jesús, miren, ninguno de los dos como tal, qué bueno que tengan su gobernador y ustedes sus ancianos, pero aquí se trata de que el reino de Dios venga. Entonces yo le oro a Dios, incluso a nivel mundial, por esa política tan extrema y dividida en la que estamos viviendo. Le digo: Señor, no es el reino ni de estos ni de aquellos. Venga tu reino, Señor, todos los días, en la mañana, en la noche, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como es hecha en los cielos. Ya te diste cuenta, ojo, que para ese momento de la oración tú no has hablado nada acerca de ti. Has recibido revelaciones de ti, pero todo ese periodo de la oración es puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en nuestro Padre, en su nombre, en su reino, su voluntad. Después de eso vamos a hablar del pan de cada día. Porque cuando llegues a hablar de la provisión de cada día, en ese momento tu fe está hasta el tope. Porque visualizas a Dios como es, proveedor, sanador, nuestra justicia, bandera, nuestra defensa, Rey de reyes, Señor de señores, el león de la tribu de Judá, el lirio de los valles.
el sol de justicia, el alfa y el omega, el principio y el final. ¿Cuánto puedes adorar a Dios solo con santificar su nombre? Para cuando llegas a decir, ay Señor, necesito trabajo, y no, olvídate, ya la fe está hasta arriba. No vas a pedir trabajo, vas a pedir empresa. Por eso el Señor deja este orden en esta oración. Algo que te puede ayudar es ir a revisar las parábolas que hablan del reino. Son muchas, pero aquí te tengo 7 principales. La parábola del sembrador, el trigo y la mala cizaña, el grano de mostaza, la levadura, el tesoro escondido, la perla de gran precio y la red que se tira para sacar los peces. Ahora vamos a Mateo capítulo 11, verso 12. ¿Por qué es tan importante orar que venga su reino? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, dijo Jesús, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esto se ha dado a muchas interpretaciones. Para que tengamos un poco más de luz de este pasaje, quiero leerlo en la versión Dios habla hoy. Desde que vino Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los que usan la fuerza pretenden acabar con él. Señores, nada ni nadie va a impedir que el reino de Dios venga, que el reino de Dios se establezca. ¿Ya se dieron cuenta? No es el gobierno de un lado ni del otro, ni de unos ni de aquellos, sino el de Dios. Pero ese reino que está estableciéndose en la tierra sufre violencia. Dice, y los violentos creen que con su fuerza pretenden acabar con el reino. Entonces tú estás orando, Padre, ya estás con la paternidad de nuevo. Perdón que insista, pero estoy tratando de guiarte, de dirigirte como pueda a que lleves esa arquitectura, ese diseño de la oración a tu dormitorio, a tu alcoba, cerrada la puerta, en privado, y puedas orar de esta forma y tener resultados. Pasemos al otro tema. Hágase tu voluntad. Esto es para muchos muy, ¿cómo digo yo? Tal vez ambiguo. No está claramente definido. Pero ¿cómo puede ser que en un hogar terrenal, el nuestro, sí esté definida la voluntad de papá y mamá para los hijos? Sí se define la voluntad. Y como hijos de Dios nos cueste tanto discernir cuál es la voluntad de Dios. Entonces vayamos de lo general a lo específico. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo o este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis o experimentéis, dice otra versión, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para empezar, sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. Claro, hay momentos en que estar haciendo la voluntad de Dios sabemos que es bueno, pero no es tan agradable, es incómodo, y de perfección le vemos poco porque no vemos el panorama completo que Dios tiene para nuestra vida. Pero debemos confiar que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Lo que hoy ves como malo, mañana lo vas a lograr ver como wow, este fue el camino que Dios proveyó para que me levantara e hiciera lo que hoy hago. Para que comprobéis o experimentar cuál sea la buena voluntad. Para discernir la voluntad tenemos que renovar nuestra mente continuamente, que es lo que trae transformación. Eso lo hacemos a través de las escrituras. Como les he repetido, una cosa es leer las escrituras con los prejuicios que tengo por lo que ya creo, y otra cosa es creer de acuerdo a lo que leo. Cuando creo de acuerdo a lo que leo, entonces dejo que cada una de estas escrituras, palabra, se vaya metiendo y se vaya renovando mi mente y transformando mi ser. Así que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta.
hay que diferenciar cuando estamos hablando de hacer la voluntad de Él, que hacerla va a generar energías. Mira Juan capítulo 4, verso 34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Oí cómo habla Jesús de la voluntad? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Él sabía que de hacer la voluntad de Dios, ¿sí?, depende mucho la energía que recibimos, porque ¿qué es comida sino el vehículo que trae a nosotros energía? Cuando hacemos la voluntad de Dios, somos energizados, tenemos energía de parte de Dios, da fuerzas a hacer su voluntad. Aunque en el momento de hacerlo nos podemos sentir cansados, lo que produce es eso, lo mismo que produce un alimento. Por eso hacer la voluntad de Dios es bueno. Entonces estamos orando, de nuevo, regresamos orando, enseño, oramos. Señor, que venga tu reino, que es justicia, paz, gozo en el Espíritu, que se establezca el tuyo, no el de los hombres, Señor. Gracias, Padre eterno, que venga ese reino. Y entonces examinas más las parábolas y vas a encontrar más cómo orar ese tema. Hágase tu voluntad. Señor, que se haga tu voluntad en la tierra. Sabe que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Dame las fuerzas para poder practicar tu voluntad, para en aquello que ordenes, en aquello que me mandes, yo lo logre hacer, Señor. Por favor, dame la fuerza. Sé que tu voluntad es que trabaje bien. Hoy quiero trabajar con más excelencia. Sé que tu voluntad es que dé la mía extra. Por favor, ayúdame en el trabajo. Sé que tu voluntad es que yo no provoque a mis hijos a ira. Por favor, enséñame a tratarlos bien. Sé que tu voluntad no es que yo me rebele contra mis padres, Señor, en el corazón. Padre, dame un corazón que haga tu voluntad. Sé que tu voluntad es que yo trate bien, Señor, a mi esposa, que trate bien a mi esposo. Sé que tu voluntad es, me estoy explicando, sí sabemos cuál es su voluntad, pero no es nada más saberlo. ¿Por qué Jesús dejó que oremos que se pueda hacer? Sé que tu voluntad es, andas buscando adoradores en espíritu y verdad. Señor, todos los días te voy a adorar porque es tu voluntad. Sé que tu voluntad es, Señor, que me vaya bien en lo que emprenda. Sé que tu voluntad, Señor, que se haga aquí en la tierra como es hecha en los cielos. Tu voluntad es que no exista caos. Tu voluntad es que no exista enfermedad. Tu voluntad es que no exista miseria. Señor, sea hecha tu voluntad en la tierra. Y cuando estamos orando, Dios trae tanta revelación a nuestra vida que no debes permitirte el lujo de no orar a diario. La oración es clave. Jesucristo decía: esa es mi comida es que se haga la voluntad del Padre. Mateo capítulo 21, verso 28 dice: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue, y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, yo voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre?, dijeron ellos. El primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Mira, un hijo dijo: no, yo no quiero ir. Pero al final terminó yendo. El otro dijo: sí, yo voy, y no fue. Y dice Jesús: ¿quién hizo la voluntad? Pues el primero, que aunque dijo que no, la terminó haciendo. Y en oración recibí básicamente 3 testimonios de lo bueno que nos va cuando hacemos su voluntad. El primero fue Abraham. Dios le dice: hey Abraham, sal de la tierra de tu parentela, de la tierra de Ur de los Caldeos, y vete a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham agarró sus maletas sin saber a dónde iba, pero hizo la voluntad de Dios. Y mira lo que dice Hechos 13:22 acerca del rey David. Hablando de Saúl, el rey dice: quitado Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio Dios, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Su voluntad. No es fácil a veces.
David tuvo N defectos, Abraham tuvo N defectos, pero al final los dos hicieron la voluntad de Dios. Así como aquel hijo dijo no y al final fue. Y saben una cosa, decirle no a Dios no solo se hace con palabras, a veces se hace con actos, a veces se hace con actitudes, pero lo que cuenta es lo que al final hagas, que hagas su voluntad. Jesús, en Mateo capítulo 26, verso 38, entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y esta oración, dice la Escritura, la hizo 3 veces Jesús. 3 veces. Repetir sin sentido son palabras huecas y vacías. Repetir con sentido es insistencia por fe. Jesús, o sea, hacer la voluntad del Padre, yo sé cuál es. Debo ir a la cruz. Pero Señor, si hubiera alguna posibilidad de que la humanidad se salve sin que yo tome de esta copa, al final entendió que no. Pero mira la consecuencia, Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo o a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediente, su voluntad. 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendito sea Dios por haber hecho la voluntad del Padre. Hoy está exaltado hasta lo sumo y le dieron un nombre sobre todo nombre, para que en ese nombre los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se hinquen y confiesen que Jesús es el Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias. Entonces, resumen, empiezas a orar el Padre Nuestro de esta manera, no en una repetición vacía, sino consciente de que estamos orando en cada uno de esos 9 temas que Dios nos dejó para orar. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús.